Muchas veces, la idea que tenemos sobre la discapacidad intelectual está equivocada. La vemos como una falla. Pero, ¿y si la miráramos desde un ángulo totalmente nuevo? Uno que nos ayuda a entenderla no como un error, sino simplemente como otra manera de ser. Y esa es la pregunta clave de todo este análisis. Para poder responderla, vamos a tener que desarmar algunas de nuestras propias ideas, y así, quizás, acercarnos a una realidad que casi siempre se nos escapa. Ok, empecemos por lo primero, por el gran obstáculo. Porque el problema de fondo no está en la mente de las personas con discapacidad intelectual. El verdadero problema está en cómo el resto de la gente la percibe. Hay una falla, sí, pero en nuestra propia visión. Y aquí entra un concepto que es fundamental. Se llama obstáculo epistemológico. A ver, en palabras sencillas, significa que nuestra manera normal de pensar, nuestra inteligencia promedio, funciona como una especie de barrera. Nos impide ver y entender de verdad otras formas de inteligencia. Es como si pensáramos que nuestra visión del mundo es la única que vale, la estándar. Y ojo que esta trampa no es solo algo popular, ¿eh? También se metió de lleno en el mundo académico. Por décadas, la sociología y la psicología han visto la discapacidad a través de un lente supermédico, como un problema que hay que arreglar, una desviación de la norma que necesita ser corregida. Entonces, para poder superar este obstáculo, necesitamos un lenguaje nuevo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque pasamos de ver un déficit a reconocer la diversidad. Es un cambio de paradigma total. A ver, comparemos los dos modelos para que quede claro. Por un lado está el viejo modelo médico que es totalmente jerárquico. Imaginen una línea recta, de normal a deficiente. Es un modelo que se basa en lo que falta. Y por otro lado tenemos el modelo de la diversidad, que es mucho más acertado. No ve una escala, sino un espectro. Entiende que la inteligencia es variada, que simplemente hay distintas maneras de procesar el mundo. Y así es como funcionaba ese modelo médico. Se basaba, de forma súper rígida, en los puntajes del famoso coeficiente intelectual, o CI, para meter a las personas en cajitas, en categorías bien estrictas. Hoy, por suerte, sabemos que esto es demasiado simple. El CI no nos cuenta toda la historia. De hecho, a veces puede ser bastante engañoso. Y con esto llegamos al corazón de todo este asunto, al cambio de chip más importante. La idea no es que una inteligencia sea menor que otra, es que es diferente. Una persona con una inteligencia promedio es lo que llamamos neurotípica, y alguien que procesa el mundo de una manera distinta es neurodivergente. No es ni mejor ni peor, ¿se entiende? Es solo una variación más en el increíble espectro de la mente humana. Ok, perfecto. Si aceptamos que hay una inteligencia diferente, la pregunta que sigue es obvia. ¿Y cómo nos comunicamos? ¿Cómo podemos llegar a entender la realidad de alguien que no usa el lenguaje verbal como la mayoría? Bueno, vamos a explorar algunas herramientas que son fascinantes. Una de las herramientas más potentes que existen son los pictogramas. Son básicamente dibujos súper sencillos que representan una acción o una idea. Miren este ejemplo con las normas de un salón de clases. En vez de un montón de texto, se usan imágenes claras, directas. Es un lenguaje visual que casi cualquiera puede entender y que elimina un montón de confusiones. Y aquí lo vemos en un ejemplo súper práctico del día a día. Encima de este lavamanos hay una secuencia de pictogramas que le indican a la persona paso a paso cómo lavarse las manos. Esto crea estructura, le da seguridad, autonomía. La verdad es que es una forma brillante de hacer que el mundo sea un poquito más comprensible. Pero claro, no todo es entender. También se trata de poder expresarse. Este método, el programa de comunicación total, enseña algo clave, la intencionalidad. Fíjense en el proceso. Se le enseña una seña, se le da una respuesta inmediata. Y el niño aprende algo fundamental. Ah, mis acciones tienen un efecto en el mundo. Su comunicación, de repente, tiene poder. Hay otra ventana fascinante para asomarnos a estas mentes: el arte. La creatividad puede ser una forma de comunicación increíblemente pura. Y como dice esta cita, a veces la mente neurodivergente no ve un solo universo, sino un multiverso de detalles. Su arte puede reflejar una percepción del mundo con una riqueza y una precisión que, a los que somos neurotípicos, a menudo se nos escapa. Bien, ahora cambiemos de escenario. ¿Qué pasa con las personas neurodivergentes que sí usan el lenguaje verbal? Uno podría pensar que la comunicación es más fácil, pero no siempre es así. Aquí, el desafío es aprender a escuchar de una forma completamente nueva. Aquí nos topamos con uno de los mayores desafíos, un fenómeno llamado aquiescencia. Es esa tendencia a decir sí a todo, y no es porque realmente estén de acuerdo, sino a veces para agradar, para evitar un conflicto, o simplemente porque, están acostumbrados a que otros decidan por ellos. Y esto, claro, puede ser un gran problema para entender lo que de verdad piensan.
Bueno, entonces, ¿cómo le damos la vuelta a esto? Pues con mejores técnicas para conversar. No se trata de hacer preguntas súper complejas, sino todo lo contrario. Preguntas cortitas, directas. Y lo más importante, evitar las preguntas de sí o no. En vez de un ¿te gusta esto?, que es una invitación a la aquiescencia, es mucho mejor un cuéntame sobre esto. Así se abre el espacio para una respuesta más genuina y se les da el tiempo que necesiten para pensarla. Y para armar un rompecabezas de verdad completo, para no quedarnos con una sola pieza y evitar estas trampas, los investigadores tienen una solución metodológica clave: la triangulación. Suena complicado, pero es simplemente combinar varias fuentes de información. Vamos a ver un caso práctico para que se entienda mejor: la historia de Carlos, un hombre con síndrome de Down. Para entender su vida, su perspectiva, los investigadores no se quedaron solo con lo que él decía. No, combinaron un montón de puntos de vista: su propio testimonio, lo que contaban sus padres, lo que aportaba su psicóloga y la información que encontraron en documentos personales. Al cruzar todas esas fuentes, la imagen que se obtiene de su realidad es mucho, mucho más rica y precisa. Muy bien, ya recorrimos el problema, vimos algunas soluciones, pero al final del día, ¿por qué es tan importante todo este cambio de mirada? ¿Cuál es el impacto real de todo esto? Porque el cambio es gigantesco. Se trata de dejar de enfocarnos en lo que una persona supuestamente no puede hacer y empezar a valorar la forma única en que experimenta el mundo. La discapacidad intelectual deja de ser vista como una tragedia personal y se convierte simplemente en una parte más del enorme y diverso espectro de lo que significa ser humano. Y cuando damos ese paso, todo cambia. Se abre la puerta a una comunicación mucho más real, a una conexión más profunda, a una empatía de verdad. Nos permite, al fin y al cabo, construir puentes en lugar de levantar muros. Y para cerrar, quiero dejar una última pregunta dando vueltas. Si nuestra propia forma de pensar puede ser un obstáculo para entender la neurodiversidad, ¿qué otras realidades, qué otras perspectivas, qué otras formas de ser nos estamos perdiendo, simplemente porque estamos atrapados en nuestra propia y única visión del mundo?